días, chicos en general. Bienvenidos al curso de biología. Vamos a hacer la continuación de la glucosa. En este caso estamos estudiando los monosacáridos. El tema de hoy son los monosacáridos, en la cual vamos a hablar. La clase pasada hablamos que los monosacáridos son unos monómeros, o también llamados azúcares simples, ¿no? Que están conformadas por cierto número de carbonos, pueden ser triosas, dedrosas, pentosas, hexosas y hectosas. En este caso son hasta máximo 7 carbonos. Pero el más importante del cuadro anterior, el más importante es lo que están conformadas por lo que tienen 6 carbonos, ¿no? Entonces, las hexosas principalmente. Entonces, ese grupo, en la cual vamos a estudiar con más profundidad, ya que mayormente es donde vienen más preguntas a veces en el examen de admisiones en la universidad al momento de postular. Hablamos principalmente de correspondiente a los que poseen monosacáridos de carbonos. En este caso empezamos con la glucosa, ¿no? La glucosa es una aldosa y hexosa. Eso no lo expliqué la vez pasada, pero había un cuadro, el último, donde diferenciaba que era una aldosa y una hexosa, ¿no? En la cual cada uno está conformado por 6 carbonos, llamada también azúcar de la uva. Una glucosa llamada también azúcar de la uva o azúcar de la sangre en solución es la dextrosa, ¿no? En caso de la solución sería una dextrosa. Esos términos poco a poco van escuchando de una manera paulatina para que más o menos vayan acostumbrándose a los términos biológicos, cómo se debe pronunciar de una manera correcta, los significados bioquímicos. En este caso dije que era una llamada azúcar de la uva o azúcar de la sangre en solución, es la dextrosa en este caso, ¿no? Es la principal fuente de energía celular. Todas nuestras células tienen la gran capacidad de absorber gran cantidad de glucosa para su metabolismo, ¿no? Es una aldohexosa. Una glucosa es una aldohexosa, como vemos en el cuadro anterior, forma el grupo de las aldosas, una aldohexosa con configuración piranósica. Su configuración piranósica quiere decir su configuración, se puede decir química, ¿no? Su composición orgánica. Ya eso también se ve cuando tenemos, para que puedan entender mucho mejor, sería cuando lleguemos química orgánica. Ahí se puede hablar de sus configuraciones. Ahí hablamos de la configuración de los carbonos principalmente. Es una aldosa con configuración piranósica. Su polimerización origina celulosa, claro, origina celulosa en el caso de las plantas, almidón también, los tallos son tubérculos, y el glucógeno en el caso de todo mamífero, ¿no? En el caso del hombre en el hígado, ¿no? Un ejemplo representativo de una glucosa, ya podemos representar la uva, por ejemplo, ¿no? La uva es una tiene gran cantidad de glucosa almacenada, que sirve como fuente de alimento principalmente a nuestras células para darnos energía, ¿no? Si en exceso también puede originar daños colaterales, ¿no? Por ejemplo, diabetes, ¿no? Cuando tienes altos índices de glucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a explicar de una manera más detallada, poco a poco. En este caso, se puede decir hexosa, ¿no? Hexosa tenemos la fructosa, ¿no? La fructosa es una cetosa, ya no es una aldosa, sino es una cetosa, y hexosa. ¿Hexosa por qué? Porque tiene 6 carbonos. Llamada azúcar de la fruta, ¿no? Es la más dulce y que sirve como fuente de energía para los espermatozoides. Tú sabes que el espermatozoide es una célula, ¿no? Que necesita estar en movimiento, ¿no? De su flagelo gasta energía, ¿no? Es una célula en la cual va en constante movimiento y en la cual necesita bastante dulce, bastante azúcar, bastante el elemento o la fruta, ¿no? Característica de que tiene gran cantidad de azúcar es la fructosa, en este caso la piña, ¿no? Es una cetohexosa. Algunos libros le dicen, ¿no? En vez de decir cetosa y hexosa por separado, algunos libros le llaman cetohexosa, que lo mismo, es una sinonimia, con configuración furanósica. En la otra era piranósica y esta es una composición furanósica. Lo adiciono como más o menos para que tú tengas una idea cómo se puede avanzar, pero ya de a poco vamos a ver la fórmula química, ¿no? Cómo se diferencia, aunque el cuadro anterior lo especifiqué. En el caso de la fructosa es
su polimerización origina la inulina, ¿no? La inulina, la siguiente es la galactosa. La galactosa es una aldosa y hexosa de 6 carbonos. Es una aldosa, algunos le dicen aldohexosa. Se diferencian de la glucosa por la posición de su OH, o sea, su OH, ese OH es un radical que se ubica en determinados puntos, en la cual va a ser la diferencia entre una glucosa y una galactosa, por ejemplo, ¿no? En el carbono, en este caso está posicionado en el carbono 4 y lo encontramos en los mamíferos principalmente, en los mamíferos. La aldohexosa es una aldohexosa formada por glándulas mamarias a partir de la glucosa. O sea, ¿dónde lo podemos ubicar la galactosa? En las glándulas mamarias, en el caso de las mujeres, ¿no? Con el momento de van a dar de lactar, después del parto, cuando el bebé ya nace, se va a producir gran cantidad en su glándula mamaria a partir de la glucosa, va a producir, ¿no?, la leche materna, ¿no?, para que el bebé se pueda alimentar, ya que esto está sincronizado por la hipófisis y ciertas hormonas, y es una secuencia muy detallada, muy explícita para poder detallarlo en este momento, pero forma parte de la galactosa de las glándulas mamarias a partir de la glucosa, ¿no? La ribosa es una aldopentosa. Mira, en este caso ya no hablamos de una hexosa, sino una de 5 carbonos, una aldopentosa, característica del ARN. Es un componente de los ribosomas, o sea, el ribosa es un componente de los ribosomas que se sintetiza en el ciclo oxidativo, claro, de las pentosas de fosfato, ¿no? En este caso vemos el gráfico al costado, ¿no? Vemos acá que es un ribosoma, ¿no? Acá está su parte, ¿no? Es un nivel grande, es un nivel pequeño, este es el ARN, ¿no? Este ARN bien famoso, ¿no? Que estamos hablando de los virus que tiene su ADN o su ARN, en la cual comparte y destruye la célula, y es una cadena y contagia y mata la célula, ¿no? Es una cadena proteica, todo está conformado por proteínas. La siguiente es la ribulosa. La ribulosa es una cetopentosa, o sea, también tiene 5 carbones. Ceto, que es porque es una aldosa o una cetosa, es una cetosa, entonces es una cetopentosa encargada de captar CO2 atmosférico del ciclo de Calvin en el proceso de la fotosíntesis. En el tema más adelante vamos a ver el proceso de la fotosíntesis, donde participa cómo es su función en el ciclo de Calvin. Es un poquito complejo, pero lo voy a hacer lo más resumido posible para que se pueda entender, ¿no?, más adelante. Porque en este ciclo de Calvin, donde se realiza el proceso de la fotosíntesis, es donde se activa el ATP, ¿no?, el adenosín trifosfato, significa adenosín trifosfato. Después tenemos otro monosacárido que es la manosa, ¿no? La manosa es una aldohexosa, que es una aldosa de 6 carbonos, una aldohexosa corrido, presente en pequeñas cantidades en las paredes celulares de los vegetales. No sé exactamente cómo habrán basado sus términos de biología anteriormente, pero en quinto año es un repaso general lo que se estudia en cuarto año. Lo de cuarto año ya tiene un principio, una base para que cuando lleguen al quinto ya formulen, pero si ustedes lo pueden entender bien, chévere, pero si en caso no, pueden consultarme cualquier duda, yo con mucho gusto lo atenderé, pero está especificado cómo se tiene que decir en estos términos bioquímicos en el caso de la biología, ¿no? Acuérdense que quinto año es un repaso general en la cual el alumno tiene que sintetizar varios conocimientos con el fin para que cuando acabe su ciclo escolar y ingrese a la universidad tiene que tener una buena base, ¿no? Si hay palabras que no entienden, revisen el tema anterior, ahí donde pueden guiar los términos, por qué los términos de aldopentosa, por qué de alcetopentosa o aldohexosa, esos términos están en la clase anterior, ¿ya? Si cualquier duda me consulta. Muchas gracias, eso sería todo. Copien, no va a haber tarea y repasen bastante, porque el siguiente tema de la próxima semana va a ser sobre ya los oligosacáridos y después va a ser los polisacáridos. Lo voy a dividir en dos para que vean cuál es la diferencia, ¿no? Muy bien, cuídense y suerte. Gracias. Chao.